Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de 2000 años después. Está con usted su hermano Roquel Cárdenas y tenemos un invitado que posiblemente para muchos de ustedes se han conocido y para otros no. Nuestro hermano Tomás Vázquez. Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola Raquel, hola amigos FTvidentes. Bueno, aquí una vez más, creo que ya somos parte de la familia de FTV. Ahí hablaba con los muchachos de que ya no van a tener que darle el suéter de FTV para compartir con ellos. Pero bueno, estamos aquí como quien dice al pie del cañón en lo que es la evangelización, lo que podamos cooperar nosotros dentro de lo que tenemos y las herramientas que el Señor nos da, ¿no? Y bueno, caminando en pro de la evangelización de los pueblos, en este caso de nuestro querido país, que es Panamá. Y en este caso, pues conmigo, como lo saben, en el componente pues de nuestra madre, Nuestra Señora, que nos ayuda y nos encarrila con la misión que ella tiene y el Señor le ha encomendado de pues ser nuestra plataforma de salvación en estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, hermano, le agradezco mucho que haber aceptado la invitación y los televidentes van a ver poco a poco de qué manera queremos que usted nos ayude. Pero antes de eso, como siempre, como es nuestra costumbre, queremos pedirle a nuestros televidentes que recuerden que FTV se sostiene gracias a cada uno de ustedes y que necesitamos de su apoyo. ¿Cómo solemos hacerlo? Pedimos de tres maneras muy concretas. La primera, obviamente tiene que ver el canal, porque nadie ama lo que no conoce, para que usted pueda nutrirse, aprovechar de lo que toda la programación de FTV. Segundo, importante la oración. Si nosotros no oramos y si usted no oran por nosotros, esta obra no puede seguir adelante porque es una obra llevada adelante por Dios, que es el que lleva todo. Así que recuerden en sus oraciones privadas, comunitarias, sacramentales, cuando van a la Eucaristía, siempre recuerde orar por esta obra. Y en tercer lugar, ya sabe que usted y yo necesitamos el bien material. Por lo tanto, usted puede, ya sea a través de un voluntariado, donde ofrece su trabajo, esfuerzo, conocimientos al canal para que pueda lograr su meta, o a través de donaciones específicas de su pecunio particular. Lo que usted puede ayudarnos, puede hacerlo a través de tres maneras, o tres fuentes, mejor dicho. Puede hacerlo por Visa, Mastercard, ¿no? Y clave, pero también puede hacerlo directamente a las cuentas de banco que usted conoce. Recuerde, todas las cuentas se llaman igual. Fundación para Educación en Televisión. Fundación para Educación en Televisión, FTV. Que tenemos cuenta en el Banco Nacional, en el Global Bank y en el Banco General. Ya usted puede hacer donaciones de manera directa a través de la banca en línea o si prefiere ir personalmente, con mucho gusto. Cualquiera de esos medios, usted puede contribuir a que FTV pueda solventar sus gastos y por supuesto seguir con la evangelización. Dicho esto, hermanos, vamos a iniciar esta entrevista que de seguro le adelanto que va a ser enriquecedora para todos nosotros. Bueno, como decíamos al inicio, todos o muchos de ustedes probablemente conocen a Tomás Vázquez, que tiene un programa en nuestro canal que es de gran edificación para muchos de nosotros. Sin embargo, tal vez en el afán y como buen mariano, él no va a hablar de sí mismo, así que yo fui el atrevido que lo invité para que hablara de él mismo, ¿no? Entonces él va y habla de la Virgen como lo que debe ser, así que yo lo invité ahora para que hablara un poco porque es bueno conocer, porque al conocer la vida de un hermano, entonces uno se edifica y aprende y puede seguir adelante. Así que Tomás, quisiera preguntarte en primer lugar, Pentecostés Mariano, eso fue un nombre que me llamó la atención. Cuéntanos un poco la historia del nombre, del programa, cómo surge Pentecostés Mariano. Muy buena pregunta, fíjate, Roquel. Sí, y casualmente creo que ahora se patentiza mucho ese nombre y mucho por lo que estamos viviendo con lo que es el tema de la consagración del Santo Padre y demás, y es lo que es el efecto de vivir un nuevo Pentecostés mariano. Es casualmente lo que se espera a través de nuestras vidas en cuanto a todo lo que es el transcurrir de la humanidad, con todas las circunstancias que se están dando básicamente situaciones sociales, políticas, económicas a nivel del mundo y con todo lo que ha sido el advenimiento de la guerra mundial y todo lo demás y el efecto de el papel que le ha puesto nuestro Señor a nuestra madre, casualmente nuestra Virgen, nuestra madre, la Virgen María, en lo que es el efecto de la salvación de las almas. Esa es la misión importante casualmente que tiene Nuestra Señora en este tiempo. La Virgen María vino casualmente a Fátima a dar un mensaje,
consideramos que Fátima no es una mera advocación mariana, sino que en Fátima la Virgen María vino a dar un mensaje, el cual decimos que ahora es más urgente que nunca. Y por cierto, se genera este término de Pentecostés mariano por todo lo que ella ha representado a través de lo que ha sido esta manifestación del Espíritu Santo a través de nosotros. Y por qué no decirlo, ella tuvo casualmente con los apóstoles en ese Pentecostés que conocemos y es bíblico, en donde se manifestó el Espíritu Santo a través de ellos y a través de ellos a todo lo que es la humanidad, y es casualmente la vivencia del Paráclito en cada uno de nosotros. Ella, como esposa del Espíritu Santo, sigue trayendo al Paráclito como puente entre nosotros y el Señor, y verdaderamente lo que desea es que nosotros hagamos lo que el Señor pida. Y por ende, ante todas estas circunstancias sale ese nombre que ha ido evolucionando a través del tiempo con todas las circunstancias en las que la madre siempre ha sido, en este sentido, parte importante de estos procesos a través de la iglesia y del mundo. Ella siempre ha sido parte importante a través de las luchas propias que ha tenido la iglesia, a través a nivel de lo que es la humanidad, de las guerras y demás, y siempre ha sido parte contribuyente a traer la paz. Por ende, ahorita Nuestra Señora la llamamos la Virgen Nuestra Señora de la Paz. Y por ende, es ahí donde se genera el término de Pentecostés mariano, el efecto de ese compromiso de ella a actuar en estos momentos difíciles de la vida, a tratar de irnos sacando casualmente de la oportunidad que tenemos y que nos buscamos de perder nuestra alma y salvarla casualmente para su Hijo. Y que ello lleve lo que es en el tiempo lo que sería el triunfo y lo que nombramos nosotros como el triunfo definitivo del Inmaculado Corazón de María. Para que se dé, puesto que ella no lo hace por atribución propia. Ella, Roquel, sabemos que ella, la única potencia, omnipotencia que tiene es su intercesión. Y por ende, ella, como dice la palabra, todo lo guarda en su corazón, lo asimila, lo entrega a la mano de su Hijo y pide por cada uno de nosotros. Y se genera a través del Espíritu Santo este nuevo Pentecostés, que lo hemos estado viviendo. Hay circunstancias específicas a través de la historia que se vive en ese tema del nuevo Pentecostés mariano, y pues estamos cerquita casualmente y reciente de vivir uno en la cual nos va a abrir las puertas a un nuevo Pentecostés mariano donde se va dando el triunfo poco a poco del Inmaculado Corazón de María. Y hablando nada más un detallito adicional a este tema del Pentecostés mariano, como lo decía casualmente San Padre Pío de Pietrelcina, que en los últimos tiempos donde se dé en conjunto lo que es casualmente la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en conjunto con la devoción al Inmaculado Corazón de María, y eso se da casualmente esa devoción cuando se está viviendo ese Pentecostés mariano en la Iglesia Católica, en cada uno de nosotros los creyentes, pues será el momento en donde triunfen los verdaderos corazones. Me llama la atención también el concepto que nos transmite, interesante, hace clic con una expositora que yo vi de un movimiento de reciente fundación, que yo estaba escuchando una charla que también es mariano, pero también tenía unas connotaciones también del Espíritu Santo, y ella decía algo, resumiendo lo que estás diciendo, decía ella de que la Virgen María nos enseñaba verdaderamente que tenemos que ser esclavos del Espíritu Santo y no la instrumentalización que algunos hacen del Espíritu Santo. O sea, hay gente que piensa que el Espíritu Santo está a su servicio, no al revés. No nosotros, como hizo la Virgen, que le dijo al Espíritu, cuando el Señor le dijo, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, dice, he aquí la esclava del Señor, haz lo que bien en mí, lo que tú quieras. Y hay gente que no, hay gente que dice que el Espíritu Santo hace lo que yo digo, porque yo declaro, porque yo proclamo, porque yo digo, o le pido que me dé carisma, o que me dé qué sé yo. Entonces es interesante esa vía espiritual, ¿no? Bueno, sí. Tomás, una pregunta. Yo sé que es difícil, yo lo sé porque para mí también lo es. Pero te voy a pedir un favor, vas a tener que hablar de ti mismo. Entonces, y creo que la Virgen está pidiéndolo, porque efectivamente, hablando un poco, ¿cómo uno puede hablar de mucha de la obra si no da fe de su testimonio? Porque ¿qué más que hacer? Hablar un poco de lo que la Virgen ha hecho en nuestra vida. Entonces, cuéntanos un poco, primero, en términos generales, como dice una canción, ¿quién eres tú?
¿Y a qué dedica el tiempo libre? Y cómo, coméntanos un poco primero eso, de manera resumida, y obviamente cuéntanos qué hizo la Virgen María por ti, cómo quedaste tú involucrado, porque sabemos que como seres humanos muchas veces pasa eso, ¿no? De alguna manera la Virgen nos impacta y entonces nos lleva de la mano por estos senderos. Cuéntanos. Sí, mira, Rogelio, voy a tomar la palabra casualmente. ¿A qué dedico el tiempo libre? Creo que ahora ni tú ni yo tenemos tiempo libre si nos dedicamos casualmente a la evangelización. Pero sí, interesante. Mira, y sí, es difícil verdaderamente. Quizás lo que nosotros queremos hacer en el plan de la evangelización es desaparecer nosotros para que aparezcan ellos. Y eso cuando tenemos la conciencia de saber que queremos hacer las cosas bien. Como muy bien decías hace un momento, hay veces que salen estelas de pensamiento en donde no, la Virgen me dijo, no, que yo tengo esto, no, y que yo tengo este don. No, verdaderamente las cosas no funcionan así, no dejamos que el Espíritu Santo haga la obra. Y al final es como muy bien lo dice, y es ejemplo de ella, caminamos y tratamos de caminar a ejemplo de ella, cuando en el momento de la aparición del ángel para el Fiat, y ella dijo, hágase en mí según tu palabra. Y entonces es ahí donde casualmente uno logra poder entonces sumergirse en el corazón de nuestra madre, o ella se sumerge en el corazón nuestro, simplemente esperando la apertura de nuestros corazones. Vaya, yo crecí en una familia creyente, sencilla, humilde, al cual agradezco a Dios, una familia peculiar, no era padre, madre y familia, familia completa, como podemos decir. Mi madre, que muy bien arrió conmigo, y mis dos hermanos y mis abuelos, de la cual ya mi abuela se nos adelantó, y mi abuelo, que cuidado me está escuchando, nos está escuchando, fiel, fiel fete evidente casualmente. Y en este sentido, pues me fui educando y creciendo en la base sólida que ellos me daban, fuera de la parte educacional, la cual siempre se trataron de inculcar siempre también la parte de la fe. Y no faltaba un día en donde venía la bendición, en donde cuando llegaba a la casa, en el lugar donde vivía, apartado de la capital, era el área después del puente en Brunga de Arreján, pues llegábamos muy tarde. En ese tiempo yo estaba en el IJA, no sé si recuerda ese tiempo, eran 2 turnos. Y con ello, pues me tocaba salir sumamente temprano. No había 2 vías de ida, 2 vías de vuelta. Teníamos que salir extremo madrugada y llegábamos extremo noche por el efecto de los doble turnos. Y ahí buscábamos la forma de cómo poder seguir adelante. Mi mamá buscando siempre una mejor educación, y mi abuelo lo que me podían dar dentro de la pobreza que tenían era la parte de la espiritualidad, lo que era el tener fe en Dios y la Virgen. Ahí donde nace casualmente mi fe. Mi madre en principio, pues en escuela primaria, me meten en Don Bosco primaria, y definitivamente crecí mucho con esa devoción a Don Bosco y a María Auxiliadora. Y en efecto, pues fui creciendo con esa devoción, en este caso a Don Bosco y a María. Y mira que pues aprendí mucho en el tiempo. Pensaba en María, en mi sencillez, en mi poco conocimiento como la Virgen María Auxiliadora. Y todavía ahí no podía definir yo de que era una sola, quizás con el efecto de que lográbamos tener catequesis, esto y lo otro. Sigo creciendo, seguimos caminando mucho en la fe. Todavía me recuerdo con mi abuela, uno de los últimos momentos que recuerdo era un día en donde no pude yo estudiar bien, me quedé dormido del cansancio, y cuando me levanté, preocupado, era un examen final, y mi abuela muy preocupada me decía, hijo, yo voy a orar por ti. Me acuerdo, tenía un nichito de Jesús Nazareno en su cuarto, y yo vi cuando yo saliendo, corría de la casa para ir a la escuela, y ella ya veía que estaba arrodillada rezando. Y no me dejará mentir mi familia, que en este sentido recuerdo haber llegado a la casa en la tarde y haber sabido ya que fui la mejor nota del examen, yo ni siquiera sin saber. Y cuando veía, lo primero que me noté fue en la casa que todo estaba cerrado. Me fui a la parte de atrás, la puerta estaba abierta, entré y veí a mi abuela todavía arrodillada rezando. Y lo primero que me ve me dice, ¿cómo te fue? Y le digo yo, mamá, no sé cómo, porque le decía a mamá, mi abuela, y me dice, yo le dije, pero me fue bien, fui la mejor nota. Dice, Dios nunca me falla, la Virgen nunca me falla. Y eso fue introduciéndose en mi corazón al punto que pues iba creciendo en ello, no solamente en conocimiento por la parte educacional y por lo que quería siempre ser médico, sino también en la parte de la fe.
de ir el domingo a misa, de ir a la catequesis, de prepararme en ese sentido desde pequeño con la primera comunión, luego buscar la confirmación y así fui poco a poco. Creo que en lo convencional, en lo cotidiano, como tú muy bien dices, creo que a veces el Señor se vale de las peripecias de uno de la vida y en algún momento tuve un percance dentro de las circunstancias de mi vida en la que pues tuve un cuadro muy difícil entre lo que era la pérdida de mi abuela, entre lo que era estar ya conviviendo con mi mamá, no, la cercanía de tener mi abuelo y toda esta situación de cómo congeniaba esto con la universidad, ya siendo médico y todo, siendo estudiante de medicina, y tenía eso que plasmarme más y aferrarme más a la fe, porque no había medios, no había circunstancias. Me acuerdo a mi mamá que tanto amo y siempre tomo y siempre he dicho a las personas que para un reflejo de María en el mundo es mi madre. Puesto que siempre ha estado ahí, siempre ha estado al postre, también ha estado y ha ido creciendo en espiritualidad para darnos ese fundamento a cada uno de nosotros y ver que en un momento cuando comenzaba la carrera me decía mi mamá llorando, hijo, no tengo cómo para poder hacer tus estudios, seguir tus estudios. Y yo le dije, nada más, mamá, ponme el plato de comida a la mesa, que yo sé que Jesús y María me darán el resto. Y así fue. Me gradué de médico, seguimos creciendo en ello, iba ya entonces a lo que era el efecto de continuar en este sentido, también tratando de crecer espiritualmente con lo que es asistir a la Eucaristía, a los retiros que se podían dar de formación. Y ahí íbamos, ahí íbamos. Me acuerdo en algún momento, luego comienzo a frecuentar y creo que Dios se vale de muchas cosas. Mi esposa actualmente, en ese tiempo, la conocí en la universidad y creo que a veces uno se va a la iglesia no entrando detrás de la fe, sino detrás de una falda. En este caso, casualmente me pasó a mí con mi esposa, ella también una mujer de fe y una familia de fe, y frecuentaban casualmente en ese momento el Templo de la Divina Misericordia. Me tocó llegar allá, no era nada difícil para mí. Me acuerdo que en ese momento el padre me decía, ven, estás llegando, qué perfecto, vamos a consagrarte a la Virgen. Y yo, wow, emocionado, me va a consagrar a la Virgen. Y cuando yo llego, me pone al frente de la imagen de la Virgen Rosa Mística. Y yo me quedé así viendo y yo decía, y me estaban consagrando y todo el mundo contento y qué bien que llegó y se consagró. Y créeme, Roquel, que el sentir en ese momento fue de tristeza porque no me consagraron ante la imagen de la Virgen de la María Auxiliadora. Entonces, ya ahí comienza lo que es el efecto de la vivencia de conocer por qué pasó, qué fue, qué esto, lo otro, y me lleva a ir conociendo más de la Virgen y uno va aprendiendo. Efectos de la vivencia de mi matrimonio con mi esposa, cómo la Virgen va organizándonos en ese punto. Llegamos y mira cómo vamos las diferentes advocaciones teniendo este sentir conmigo y esa presencia con cada uno de nosotros, al punto de que es la presencia de la Virgen de Guadalupe la que sentimos que agarró nuestro matrimonio, nos ayudó a impulsar adelante, a crecer como familia. Por cierto, mis hijos se llama Juan Diego, María Guadalupe. Ya la tercera nenita no le podía poner obispo Zurraga, así que Zumárraga, perdón. Entonces le pusimos a Andrea del Carmen, igual por la Virgen del Carmen, y así poco a poco creciendo en su presencia. Y siempre hay un ¿qué más? Hay un más, hay algo que en un momento determinado te llama por efecto de querer tener la apertura de corazón a querer servir. Y eso es lo que casualmente cuando, como tú muy bien dices, cuando vas tratando o queriendo conocer más a tu iglesia, la iglesia te llama a servir. Y cuando tienes el corazón abierto, te deja guiar y el Espíritu Santo contigo te da dones y carismas que si tú los puedes en este sentido discernir, puedes llevarlo entonces adelante y puedes caminar. Luego ante una situación pesada de familia, una situación dura, ante una situación emocional muy fuerte a nivel de la familia, pues nos lleva casualmente, tanto mi esposo y yo, a arraigarnos en el manto de la Virgen y decidimos entonces emprender nuevamente la misión con ella y ver qué quería ella con nosotros. Y dentro de esa situación vemos cómo se va volviendo a retomar nuestra vida en la espiritualidad como familia. Y ahí pues viene un momento muy importante en mi vida donde siendo médico me sentía muy acorralado, muy preso de mi tiempo.
y quería yo ofrecerle el tiempo al Señor. Y aquí es donde, por eso te digo, que dedica tiempo libre. Me acuerdo el famoso día donde dentro de las circunstancias sentía que tenía que servir mucho más, pero necesitaba mayor tiempo y le entrego mi contrato, mi nombramiento como médico en el hospital institucional donde estaba en el Santísimo. Se lo pongo en los pies y le digo, voy a renunciar a la institucional, pero para tener tiempo para ti. Simplemente lo único que te pido, Señor, es que me des casualmente y me proveas para lo necesario, para mi familia y lo demás. Yo sé que tú todo lo demás lo das por añadidura. Y créeme, Roquel, se la agarró en serio. No me ha dado tiempo para caminar para un lado, para el otro. Sin embargo, se lo tomó en serio y me ha dado las herramientas necesarias, lo que él crea conveniente y uno con el corazón abierto para que no solamente yo, sino toda mi familia, mi esposa y mis hijos, también nos encaminemos en ese camino de evangelización. Y de ahí nace entonces que esta señora nos lleve de su mano y entonces entramos a lo que es el Apostolado Mundial de Fátima, a la cual pues viene una historia mucho más grande que en este punto puedo expresarles por la forma como ella se fue introduciendo en nuestras vidas. Igualmente en Parroquia San Mateo, en donde se genera lo que es el movimiento del Ejército Azul de María. Y averiguando un poquito de este tema a nivel internacional, pues el Ejército Azul de María, lo que antiguamente, así se llamaba en antiguo, pero actualmente se llama el Apostolado Mundial de Fátima. Y es lo que nos permite entonces caminar en lo que es este apostolado, el cual ha ido creciendo poco a poco, y ahí pues podemos seguir brindando mucha mayor información en cuanto a todo el crecimiento que ha tenido a través de Nuestra Señora. Te agradezco mucho, hermoso testimonio, y hay algunos puntos que quiero desarrollar, pero vamos a hacer primero una pausa para que nuestros fetevidentes puedan, digamos, respirar y asimilar todo lo que nos has contado, y quisiera después puntualizar algunos puntos sobre lo que nos está hablando ya el apostolado de Fátima y demás. Vamos a la pausa y después continuamos. Muy bien, hermanos, estamos nuevamente en este programa 2000 años después y estamos interesantísimos sobre este tema, porque el hermano abordó dos vertientes que para mí son fascinantes y que voy a tratar de explorarla en este segmento. La primera es profesión médico. ¿Entendí? ¿Me equivoco? No. Ahora, explícanos un poco cómo un científico hoy día es muy en boga de que, oye, esto de la fe, y me está hablando de la Virgen y de apariciones, eso está bien para la señora pobrecita que nada más llegó hasta primaria, pero un científico, una persona que estudia ciencia, ¿de qué me está hablando? ¿Cómo tú llevas adelante tu vida como científico, tal vez de tu relación con colegas y demás, con esta fe que tienes? Fíjate, esa es una muy bonita pregunta, Roquel, y créeme que la lidiamos en el día a día. No es fácil, no es fácil, más porque a veces el mundo científico logra ser un poco duro, logra ser más del tipo de creencia tipo laical o ateísta hasta cierto punto, y muchas personas de nuestro rubro lo que busca es decir, bueno, Dios lo que es de Dios y acá la ciencia lo que es la ciencia, pero no, la ciencia casualmente ha sido obra del Señor. Y hemos vivido, yo en lo personal, a través del tiempo y como le decía, mi crecimiento, he ido viendo y conociendo cómo uno puede mezclar la ciencia con la fe. Y más dentro del punto de vista de la medicina. Por poner un ejemplo, hasta eso en esto la señora tiene mucho que ver. Le explico la Virgen de Guadalupe. Y cómo se describe la parte espiritual y que se pueda expresar al mundo que lo de la tilma de la Virgen de Guadalupe es cierto por los estudios científicos.
y cuáles han sido los estudios científicos y de qué tipo de científicos se han emprendido todos estos estudios que han dado la veracidad de lo que ha sido la tilma, pues de médicos. Tenemos neurocientíficos que se han abocado a lo que era el estudio de la tilma, el famoso oftalmólogo que visualizando casualmente el ojo de la madre lo vio tan vivo que en el momento se perdió mentalmente de pensar que estaba viendo una imagen y le dice a la señora, oiga señora, déjeme el ojo quieto y no me lo mueva, que lo estoy examinando. Y cuestiones como estas que dice, hey, espérate, es que esto no se puede separar. Y cómo con estudios científicos y estudios médicos se patentiza que la tilma de Guadalupe es cierta, que es de ese tiempo y que fue creada mira, lo importante, la ciencia no puede llegar a decir que es algo divino, pero sí te dice que no es humano y que la ciencia no lo puede explicar, no tiene el curso de la historia natural como la ciencia lo prevé. Y eso me ha tocado verlo mucho, Roquel, en mi día a día. Y el efecto como médico, que ahí a veces es donde tenemos que ser y bajar un peldaño y mostrar humildad, saber cómo el Señor actúa a través de uno hacia los pacientes y ver cómo un paciente que en un momento determinado logra en un momento de llegar al consultorio y no está caminando y uno que le dé un medicamento, esto y lo otro, y viendo la circunstancia desde el punto de vista médico que se ve difícil o imposible que este paciente vuelva a caminar y los vea caminar nuevamente. De verdad que uno mismo dice, no, y el paciente, gracias doctor, no soy yo, es Dios. ¿Y por qué? ¿Pero por qué piensa eso? Es que científicamente no es viable, no se da, y cuando es así, entonces corroboramos el hombre de fe de que Dios intercede, de que Dios tiene su presencia y hace los milagros. Y en ello, muy importante, porque hemos visto a través de las circunstancias, cuando siempre nos ponemos en manos de Dios, cómo el Señor puede actuar en nosotros si simplemente somos instrumentos. Y nos los muestra el mismo paciente por su fe. Cuando llega, yo sabía, doctor, que yo le pedí a Dios por el efecto de mi sanación y pues me lo puso en mi camino y pues he salido airoso. Entonces, son cuestiones en donde nos damos cuenta que no es la ciencia, Roquel, y que no es lo que yo estudié, no es para lo que yo me preparé. Hay algo más que está mucho más allá y es mucho más fuerte que yo, indudablemente, inconmensurablemente más fuerte que yo, que provee estas cuestiones y me hace ver la presencia de Dios en cada uno de los pacientes, y eso es lo que puedo vaticinar y me llenó mucho el corazón y el alma en cuanto a cómo el Señor actúa y por ende saber que Dios está ahí, está en la ciencia y cómo puede Él a través de la ciencia poder entonces actuar como lo hizo cuando lo vemos en los evangelios, predicaba el evangelio y curaba enfermos. Y por eso también he aprendido mucho de Pastoral de Salud, de la cual soy miembro, y también camino mucho con Pastoral de Salud, porque ahí vemos lo que es la experiencia de un Cristo vivo, un Cristo viviente. Y tenemos colegas que casualmente, ahí tenemos, voy a tomarme la atribución de hablar, el doctor Cuero también es parte del equipo de FTV, es un gran médico, pero un hombre de mucha fe. Y patentizamos que una cosa no puede ir separada de la otra, y que definitivamente no somos eruditos, también nos tenemos que poner en manos de Dios para que seamos verdaderos instrumentos a lo que Él quiera y hacer la voluntad en cada uno de los pacientes. Difícil. ¿Por qué? Porque como muy bien dices, estamos en un mundo académico muy fuerte, perdemos amigos, nos hablan de extremistas, de que estamos locos, de que por ahí me llaman de que si soy sacerdote, mira el que va a dar la bendición, locuras, tantas cosas que pues intentan amedrentar el corazón de uno, pero vaya, el Señor siempre te hace ver con detalles sencillos y básicos al día a día de que Él está ahí, que nos acompaña y que vale la pena. No te dicen monseñor, por lo menos, ¿no? Hay historias muy jocosas. Sí. ¿Qué pasa? Yo tengo un amigo que le dicen monseñor, a ti te dicen sacerdote, hay uno que le dicen monseñor. Bueno, está un gran amigo, el monseñor Vázquez Pinto, fue gran amigo de mío y de mi familia, era guía espiritual de mi esposa y mío.
Y como yo soy Vázquez y él era Vázquez, entonces me decían Monseñor Vázquez Pinto. Entonces, no, digo, me decían sacerdote. Un día me acuerdo en una reunión, no pude llegar y me acuerdo, hay un compañero que es amigo mío de cirugía y sí lo frecuenta mucho más. Y no es que no quiera, sí, pero casualmente la evangelización te lleva a otras cosas. Y cuando se formó la reunión me decía mi compañero, mira que preguntaron por ti. Y yo dije, mira, sí, los extraño, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Y me dice, no, casualmente me preguntaron si estabas dando misa. Entonces uno se queda, dice, ay Dios santo, pero bueno, son cosas que creo que forma parte de todo este caminar y pues nos toca seguir adelante. Creo que tú dijiste algo en principio que es cierto, creo que nos mueve mal el testimonio. No de nada vale que yo esté aquí hablando. Al final las palabras llaman la atención y llevan conocimiento, pero el testimonio arrasa. Siempre lo aprendí de un famoso predicador y decía, después que tú lleves un verdadero testimonio, lo demás se da solo y por añadidura. Y es lo que intentamos hacer, Roquel. Ante una vida que sabemos que es bíblico, se dan persecuciones, circunstancias, obstáculos y desavenencias, pero sabemos que con la gracia de Dios y nuestra Madre seguimos adelante. Muy bien, ahora tengo la segunda pregunta. Fíjate, una anécdota de mi vida es que yo aprendí mucho, porque una cosa es hablar y otra cosa es vivirlo. De la providencia en mi voluntariado en Radio María. Yo como voluntario en Radio María, como sabemos, Radio María vive de la providencia y es fácil decirlo, pero otra cosa es vivirlo. Una radio que todos sus gastos, todo lo que funcionamiento depende de las donaciones que la gente a bien quiere hacer y que efectivamente no está haciendo una campaña permanente para que, sino que el que quiere su corazón da. Entonces uno aprende lo que es vivir de la providencia. Otro ejemplo que yo conozca, habrá otros, ¿no? Es por ejemplo la hermana de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta también. Entonces, un apostolado que vive de la providencia, no está haciendo campañas publicitarias ni actividades. Ellos dicen, bueno, el que quiera, Dios lo envía, toca su corazón y nos ayuda. Entonces, tú nos diste un detalle, ¿no? Un laico profesional das un salto de fe, ¿no? Salto de fe, nos lo explicaste, nos lo contaste con mucha sencillez, pero efectivamente yo quisiera explorarlo un poco más, porque estamos viviendo momentos donde mucha gente pierde la esperanza, mucha gente se atemoriza, hay guerra, hay rumores de guerra, hay problemas de todavía la pandemia no está solventada, hay situaciones económicas y la gente se siente abrumada, pero le hablamos de la providencia y la gente piensa que es como un falso consuelo o que es algo para, qué sé yo, no sé, para religiosas o curas. Entonces, ¿puedes contarnos tu experiencia con la providencia? ¿Cómo Dios te lleva a dar ese salto que diste, de decir, ponerle al Santísimo tu contrato y decir, voy a hacer eso y confiar en ti? Así es. Fíjate, Roquel, claro, trabajo en un hospital privado, pero es bajo lo que es la accesibilidad y lo que me llega espontáneamente. En ello, pues, era la única forma de cómo poder en este sentido sustentar lo que son los gastos propios de una familia completa, ¿no? Y con chicos ya en edad escolar y demás. Y sí, era una situación en la que como humano lo lleva a uno un temor, pero creo que, como tú dices, yo di un salto de fe y yo creo que uno dice, devuelvo la mirada, a veces siento impacto y digo, ¿qué hice? Casualmente viendo lo del componente de la primera pregunta que me hacían mis colegas me llegaron a afrontar. ¿Cómo es que tú estás haciendo? Tú estás loco. O sea, tú eres, me acuerdo un comentario, un colega me dijo, ¿tú eres hijo de quién? ¿Por qué? Porque normalmente se veía que el que hace este tipo por decirlo así, de manera de trabajo, logística de trabajo, dedicarse nada más simplemente a trabajar a nivel privado, pues que te permite tener esta accesibilidad de tiempo, tú mismo lo pones y si tú en algún momento necesitas un tiempo para estar fuera de él, pues lo tomas. No tienes esta situación de un periodo de tiempo propio con un horario, con unas estipulaciones que tienes que cumplir a nivel estatal. Y en ello, me tocaron mucho en ese sentido las entrañas, digo yo, y no, yo le decía, no, y casualmente fui muy franco, le decía, yo tengo planes personales y tengo planes en la cual siento que Dios me llama a una misión y a eso voy. Y sí, fue un salto de fe puesto que me esperaba afuera. Quizás algo de un cierto tiempo de recorrido como médico, pero eso no lo era todo. Y este es un momento, estamos en un área donde es muy competitiva.
Pero creo que el mismo Señor me fue dando en este sentido la fortaleza y fue casualmente proveyendo al día a día. Cómo ver que la consulta iba saliendo poco a poco. Y hay detalles, y puedo comentarlo con pequeños testimonios. El efecto de siempre me encanta cuando el paciente me llega por primera vez decirle, ¿quién me la envía? Y Roquel, personas que me decían, Dios me trajo. Otros me decían, la Virgen me trajo. Eh, 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 Otros me decían, la divina providencia me trajo. Yo digo, santo Dios. Cuestiones como estas que en un momento te da ese sabor de que vale la pena. Y es bíblico, Roquel dice, encárgate de mis cosas, que yo me encargo de las tuyas. Simplemente, en efecto, es atreverse y escuchar ese llamado que el Señor te está haciendo en el corazón a atreverte. Sentía que la institucional me aguantaba, querer ir, explayarme, poder, bajo lo que es el paraguas de la iglesia, evangelizar y lo que se me permitía. Y hubo una anécdota muy bonita en la semana siguiente que sí me rompió la última duda que podía tener. Y era que normalmente en el hospital estatal yo operaba los martes. Era un día completo de operación y después de ahí, pues ya a la hora que terminara, pues acabamos la faena. Sin embargo, ahora estar a nivel privado, lógico, no era tener una cartera de paciente que me permitiera eso. O sea, que era literalmente ese martes siguiente era día libre. Y créeme que me senté en el sillón de mi escritorio y yo decía, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sin embargo, hombre, me vino una bonita idea al momento, eso fue al mediodía, decir, ¿sabes qué? Yo nunca he ido a buscar a mis hijos a la escuela. Voy a ir y voy a agarrarlos de sorpresa y antes que se agarren y se monten al busito colegial, los voy a interceptar y voy a decirles que los voy a llevar a la casa. Y todavía lo recuerdo, que hasta se me aguan los ojos cuando yo llego y me vieron mis hijos, me vieron y decían, papá, estás aquí. Yo decía, los vine a buscar. Y no te puedo imaginar cuánto se me saltaban encima esto y lo otro y demás. Y cuando iba en el carro, yo veo que una de mis nenas casualmente me abraza por detrás, me agarra aquí a nivel de cuello, me decía, papá, tenemos la mejor tarde del mundo porque lo estamos conviviendo contigo. Y yo dije, Señor, voy por ti, voy para ti porque vale la pena. Son detalles que en este sentido nos da el Señor, de que con esto y al ir en busca de lo que el Señor nos quiera poner en plan de la evangelización, es el efecto es que Dios nos provee. Y no es simplemente dinero, es eso, familia, hogar, calor humano, otras amistades y rumbos desconocidos donde no hay mejor felicidad sino es en darse al prójimo. Y créeme que eso no tiene precio. Gracias, Tomás. Esto también me conmoviste a mí porque eso me recuerda cosas que también algún día tomaré, como tomando un café conversaremos. Entonces, vamos a hacer una pausa y después continuamos con un tema. Y perdona que voy a tocar puntos y te voy a pedir, porque viene el último segmento, que seamos un poquito más puntuales, pero voy a tomarte puntos un poco más íntimos de ti. Así que vamos a hacer una pausa y después continuamos. Oye, hermanos, estamos en el último segmento y lamentablemente tengo que decirles que me siento como ustedes apremiados porque se nos acabó el tiempo y hay cosas que yo estoy seguro que ustedes y yo queremos preguntarle a Tomás, pero bueno, Dios dará vida para ver si podemos poder tenerlo acá nuevamente entre nosotros. Tomás, una pregunta que podríamos hacernos, precisamente bromeamos un poco acerca de que te decían cura y te decían monseñor y te decían cosas. Sin embargo, tú nos has dicho con mucho orgullo que tienes una familia. Entonces, efectivamente quisiera tocar el punto de tu esposa. Explícanos, porque, mira, y vamos a hablar con sinceridad. Una de las cosas que a veces ocurre en la iglesia es que las personas entran a servir al Señor, pero le cuesta tener ese balance. Vamos a decirlo de manera tajante, o sea, tener a la esposa contenta y estar en todo esto.
Te cuentan un poco cómo es ese balance, esa relación con tu esposa, porque obviamente tú no eres sacerdote, tú tienes un apostolado en tu casa con tu esposa y tus hijos. Fíjate, has caído en el clavo, es que hay que buscar un equilibrio. Hay que buscar un equilibrio, y no solamente con mi esposa, sino también con mis hijos. Pero lo importante de todo es que podamos vivir todos en la misma sintonía. Eh, en efecto, todos también en alguno u otro punto también van en ese camino de evangelización, son servidores, ellos, cada uno a su ritmo y también en su locación. Y cada uno también tiene a nivel de la parroquia algún otro tipo de actividad que pueda, aparte de lo que también como jóvenes del apostolado lo hacen. Mi esposa también, y mi esposa no es que esté ni siquiera delante o detrás, mucho menos, está al lado mío. Y casualmente es un baluarte en mi familia, es un héroe y por cierto, casualmente creo que mucho de lo que he logrado es en base a ella. Es el lograr tener casualmente no solamente una familia, sino un matrimonio de oración. Dedicarnos a la oración, a poner siempre a Dios y a la Virgen enfrente. Y creo que eso es lo que nos logra, en este sentido, tener el discernimiento necesario, Roquel, para saber dedicarle tiempo a la familia, dedicarle tiempo a la esposa. Intentamos poco a poco hacer siempre ser pareja, ser como la primera vez, ir reanudando ese noviazgo eterno que tenemos y esto hasta que la muerte nos separe. Y con la familia compartirlo, compartir todo lo bueno, lo malo, compartir las altas, las bajas y siempre poniendo a Dios enfrente. Eso es lo que nos logra buscar un equilibrio para que podamos echar adelante como familia y como matrimonio. Tomás, nada de eso de que la iglesia me robó a mi papá, ¿no? No, y hay momentos en donde uno siempre es bueno e importante hacer una pausa. Creo que dentro de todo también está la comunicación familiar. Yo no puedo hablar afuera lo que no tengo en casa, no puedo dar lo que no tengo, no puedo pedir o no puedo evangelizar lo que no hago. Entonces, eso es algo que cada cierto tiempo, no te niego, no tienes que hacer una pausa, llevarlo a la convivencia familiar, conversar que sí, que no. Somos humanos y hay altas y bajas, pero hay que buscar siempre el equilibrio. Y más, no es que la iglesia me quitó al papá, yo creo que es el efecto de ir todos a la iglesia. ¿Eh? Y ¿por qué no? En algún momento vámonos a una convivencia familiar. Y dentro de la convivencia familiar, fuera de todo el contexto de parroquia, de comunidad eclesial, podemos también vivir una convivencia como familia dentro de lo que es la voluntad del Señor y lo que nos pide el Señor, mantenernos en su gracia. Y sí que es buscar ese equilibrio y tratar de ser familia. Y hay que edificarla mucho en los tiempos que estamos, porque sabes que con toda esta ideología y circunstancias, el mayor golpe que quieran dar a la iglesia es a través del matrimonio y la familia, ¿vale? Entonces ahí es donde tenemos que reforzarlo y llevarlo siempre a un equilibrio. Tomás, otra pregunta. Sabes que una de las cosas que a mí me impacta sobremanera, no sé, yo no, uno trata de no juzgar, pero sobre todo yo sé que tú no, pero yo tengo la lengua muy larga y a veces uno peca de estar criticando. Entonces, ¿qué pasa? A veces a mí me da la impresión de que las personas quieren mucho a la Virgen, pero pareciera que se deja llevar por un remolino, ¿no? Que hoy estoy escuchando lo que dijo la Virgen allá en Medjugorje. Mañana estoy leyendo lo que dice Fátima pasado, estoy en Guadalupe, pero después estoy con los primeros sábados, después estoy con esto, después estoy con lo otro. Y entonces yo he escuchado, no, yo no soy experto, pero he escuchado que recomienda que uno debe tomar una devoción y serle fiel. Pero yo he visto que tú eres una persona mariana y entonces tomaste un camino. ¿Tú podrías orientarnos en ese sentido? Te pongo un ejemplo. Yo soy fatimita como tal, pero en este sentido, ni discrepo de Legión de María, poniendo un ejemplo que tanto quiero a Legión de María y podemos hacer hasta pastoral en conjunto, conste. Sin embargo, en este sentido, cada uno vive su estructura, su logística, su devoción. De ahí nos toca en este sentido llevar la espiritualidad mariana en cada uno de nuestros grupos. Es más, Roquel, no necesariamente tienes que ser un grupo mariano, tú puedes ser adorador del Santísimo. Yo soy ministro extraordinario de comunión en mi parroquia y dentro del ministerio intento llevar la espiritualidad de nuestra madre. Al final, muy bien lo dices, es el efecto de conocer cuál es la espiritualidad que quiere la madre para cada uno de nosotros y lo vas a llevar en cualquiera de las vocaciones que tengas. Y eso fue una de las cosas que yo aprendí en el tiempo. Fíjate, hubo
yo creo que es un tema como para otro programa, pero irme muy sucinto, fíjate, conocí mucho y ahí fue donde hubo un trasroque en mi vida en este tema. Y es el efecto cuando una noche me daba vuelta la cabeza, estaba en el sillón de la sala y puse el Santísimo en FTV. Fue un sábado para domingo, me acuerdo, porque es casualmente la vigilia del Santísimo toda la noche y madrugada. Y yo decía simplemente, Dios, ¿qué quieres tú de mí? Y me acuerdo que había un libro hacia un lado, en una mesita, estaba ahí, ni recordaba que estaba, ni sabía por qué, ni quién lo puso ahí. Y me da por agarrarlo, y es el libro de la verdadera devoción al Inmaculado Corazón de María, de Luis María Griñón de Montfort. Yo creo que ahí hay un antes y un después con Tomás Vázquez. Y de ahí comienzo, yo agarro el libro, y créeme, no me di cuenta cómo me comí ese libro enfrente del Santísimo. Creo que el Espíritu Santo ahí me fue guiando y me fue dando. Yo soy a veces de dar los libros en medio palo, me confieso, y este libro me lo comí todo, pero era porque una cosa me llevaba a la otra y todo lo demás, y te hace conocer lo que es la profundidad de la devoción mariana, que hay falsas devociones marianas, como muy bien dices, y yo decía, ¿en cuántas de estas devociones falsas estoy? Y cómo te enseña a ir hacia lo que es una verdadera devoción mariana. Entonces es importante conocer esto, saber, ante tantas situaciones de apariciones y de por aquí hubo una revelación privada y por aquí otra y esto y lo otro, saber que María no es extremista ni tampoco es apocalíptica como tal. Ella es la mujer del apocalipsis, pero digo yo, no es apocalíptica. Ella siempre viene a dar una voz de esperanza y siempre tenemos que estar, como quien dice, en nuestro renglón, conocer bien nuestro renglón y saber cuál es la espiritualidad a la que me lleva, para saber en este sentido cuál es el camino que el Señor me quiera llevar. Y en este caso la Virgen, por hablar de poder ser una devoción mariana como tal. Y a veces como humano, y creo que es bíblico, tratamos de buscar lo más como impactante o el milagro, gran milagro. No, la Virgen, acuérdense que está en lo más básico. Y creo que la Virgen en este punto, pues lo dice incesantemente, porque el pueblo es terco, el mundo es terco, pero sin embargo ya la Madre ha puesto todo en nuestras manos y simplemente saberlo discernir, conocer y llevarlo a la práctica para comenzar primero una conversión mía, primero, luego, como tú muy bien hablabas, el núcleo del matrimonio y la familia, y luego poderlo proyectar a la comunidad. Una de las cosas de las que se acusa a los marianos es de que se enfocan demasiado de la Virgen y se olvidan del Santísimo, se olvidan de todo, todo es la Virgen, la Virgen, la Virgen. Pero yo veo que tú nos has comentado de que tú eres ministro de la Eucaristía, le rezas al Santísimo, todo. ¿Podrías hablarnos un poco más de ese equilibrio, esa realidad? Es que Roquel, es que María te lleva a Jesús. María te lleva a Jesús. Eso tenemos que comenzar de partida por ahí. Lo otro, te pongo un ejemplo. En San Francisco de Pablo de la Chorrera, el padre Rafael Ochomo está llevando lo que son los cenáculos marianos. ¿Y qué tú crees que se hace un cenáculo mariano en un sábado, primer sábado del mes? Lo está haciendo y lo hace desde las 7 de la mañana hasta el 12 de mediodía. Y adivina cuál es el centro de atención en el cenáculo mariano. Es su Eucaristía. Y cuando tú notas la logística de todo lo que es ese cenáculo, todo el centro es Jesucristo. ¿Y por qué? Y lo sabemos nosotros. Por eso digo, es que es bueno conocer cada una de las vocaciones, porque cuando tú conoces la vocación en la que te llama a ser mariano, la Virgen te lleva a Jesús. Por cierto, por poner ejemplo, en la vocación fatimita hay un primer punto sine qua non: Dios es primero. Dios es primero y te lleva a adorar a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es casualmente el dueño de cada uno de nosotros. O sea, y hay un libro de Sor Lucía, para ponerte otro ejemplo, que me enamoró, porque te habla casualmente de todas las vivencias que intentó en ese libro ella responderle a todas las personas. Sor Lucía de Fátima, una de las tres videntes de Fátima, de los tres pastorcitos, que quedó en vida para promover la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y me comí ese libro también y no hablaba de María en ningún lado. Hablaba de Jesús, hablaba de Dios. Entonces, al final es que llama la atención y dice, es que María nos lleva siempre a su Hijo. Y el efecto de agarrar, hay a veces que discernir, no, que María, sí, pero es que María siempre te lleva a su Hijo. Ella se esconde, ella desaparece.
y pone a su hijo enfrente. ¿Y cuál es el mejor mensaje de ella? Hagan lo que él les diga. Entonces, ahí es donde nos toca a nosotros discernirnos nosotros mismos y decir, espérate, yo soy mariano, ¿qué estoy haciendo como mariano? Sí, rezo de rosario, que tengo que rezarlo todos los días, así lo dijo la Virgen Fátima, pero ¿por qué me lo rezo todos los días? Porque tengo que meditarlo, y cuando medito, yo medito son casualmente todo lo que es la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, me lleva a Él. Entonces, todo el camino de María, alrededor de María, es como centro Jesús. Y es por ello que el verdadero mariano debe ir casualmente en camino a Jesús. Y ahí es donde te indica que puede ser un verdadero mariano. Bueno, Tomás, muchísimas gracias. Ya se nos acabó lamentablemente el tiempo y de adelanto que yo estoy seguro que, igual que todos los fetevidentes, estamos ávidos de volverte a invitar para que hablemos ya un poco más, porque me quedé picado porque me dijiste algo que, bueno, que quisiera explorar con todos los fetevidentes, que dice que el mensaje de Fátima hoy es más actual incluso que ayer. Entonces, quisiera saber cómo es eso posible. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? ¿Qué ese mensaje nos llama a todos hoy día, ¿no? Porque creo que estamos de acuerdo que estamos en momentos de mucha confusión. Entonces, necesitamos tener una guía y necesitamos tener una ayuda, y seguramente el mensaje de Fátima correctamente interpretado, que es otro tema que también podríamos hablar en otro programa. Pero en medio de esto, quisiera invitarte a que nos dieras tus conclusiones de lo que hemos compartido hasta este momento. Sí, básicamente estamos viviendo momentos difíciles, y siempre tenemos que recordarnos algo. Creo que aquí parto del efecto a veces cuando alguna persona me aborda y me pide qué pienso yo ante todas las circunstancias que hay. Tenemos dos caminos que tomar, Roquel. O nos vamos en el camino que nos conduce a Dios, o nos vamos alejándonos de Él. Y creo que les aseguro que irnos alejado de Él no va a tener buenos resultados. A herirnos en el camino de Dios, no me pregunten qué va a ocurrir. Para cada uno, el Señor tiene plasmado y escrito su historia. Y creo que es simplemente el efecto de acogernos a querer hacer una vida de santificación, a querer caminar con Dios. El Señor todo lo arregla y todo lo pone con el fin de que uno, si abrimos el corazón, verdaderamente lo podamos hacer acompañado de Él y de nuestra Madre. Bueno, Tomás, ha sido un verdadero privilegio compartir contigo este programa. Indudablemente, nosotros, cada quien lleva diversos caminos. En el caso mío, yo podría decir de que efectivamente fue que nuestro Señor me llevó a su madre. Mucha gente dice que la Virgen María le llevó a Jesús. Bueno, en el caso mío, nuestro Señor fue el que me mostró a su mamá. Básicamente, y ha sido un proceso de crecimiento y camino con la Virgen María y con San José. Yo, por lo menos, yo sí me proclamo devoto de San José y promotor de la devoción a San José. Puede decir que tenemos mucho de qué hablar, así que próximamente te comprometo a que nos acompañe aquí en otro programa 2000 años después. Porque lo importante, Tomás, de este programa 2000 años después es precisamente eso. ¿Cómo se vive la fe 2000 años después? Sabemos que algunas personas vivió a principio de este milenio, otros vivieron en la Edad Media, otros en el Renacimiento. A nosotros nos toca vivir en el siglo XXI, entonces tenemos que hablar cómo se vive la fe hoy día, 2000 años después. Así que muchísimas gracias, Tomás. Te agradezco. Que Dios te bendiga por este apostolado y por todo lo que compartes con nosotros. Hombre, a ti más que a mí, bueno, a todos los fetevidentes, ahí seguimos. Somos siervos y esclavos del Señor. Bueno, nos vemos próximamente en otro programa 2000 años después. Estuvo con ustedes su hermano Roquel Carda, acompañado dignamente de Tomás Vázquez. Que el Señor los bendiga a todos.